Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hola, prepárate para sumergirnos en el mundo de UITARS, un modelo de agente de interfaz gráfica de usuario desarrollado por ByteDance. Y déjame decirte, este no es un agente cualquiera. Exacto. Lo que hace a UITAS tan innovador es que se trata de un modelo nativo. A diferencia de otros frameworks que se basan en prompts y workflows diseñados por expertos, UITAS funciona de extremo a extremo. Espera, extremo a extremo. Eso suena intenso. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Significa que UITAS puede interactuar con una interfaz gráfica de usuario, ya sea en tu computadora o en tu teléfono, usando solo capturas de pantalla como entrada. Es como si tuviera ojos para ver la interfaz y un cerebro para decidir qué acciones tomar, como un humano usando el teclado y el mouse. Wow, eso sí que es un cambio radical. ¿Y cómo se compara esto con los agentes que usan LLMs? Esos modelos de lenguaje gigantes de los que tanto se habla. Buena pregunta. Los agentes basados en LLMs también han logrado avances impresionantes, pero aún dependen de instrucciones paso a paso creadas por humanos. WITARS, por otro lado, integra la percepción, el razonamiento y la acción en un solo modelo, lo que le permite ser mucho más autónomo. Suena que estamos hablando de un salto evolutivo en el mundo de los agentes Hui. Sin duda. Y los resultados lo confirman. El paper que estamos analizando hoy menciona que WITARS ha superado a frameworks sofisticados en más de 10 benchmarks de agentes Hui, incluyendo Oswald y Android World, que son bastante desafiantes. Espera, superó incluso a Cloud. Había escuchado que era uno de los modelos más poderosos. Así es. En Oswald, WITARS logró un puntaje significativamente más alto que Cloud, lo que demuestra su capacidad para resolver problemas complejos en entornos GUI. De acuerdo, ya me tienes enganchado. Hablemos de las capacidades de WITARS. ¿Qué lo hace tan especial? El paper destaca 4 capacidades clave. Comencemos con la percepción mejorada. WITARS fue entrenado con un conjunto de datos masivo de capturas de pantalla, lo que le permite entender los elementos de la interfaz y su contexto. Imagina que le estás enseñando a un niño a reconocer objetos. Pero en este caso los objetos son botones, campos de texto, imágenes, todo lo que se ve en una pantalla. Interesante. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? Es decir, ¿cómo entiende WITARS lo que se supone que debe hacer en cada situación? Aquí es donde entra en juego el modelado de acción unificado. WITARS no solo ve la interfaz, sino que también puede interactuar con ella de manera precisa. Y lo hace gracias a un conjunto de datos masivo de traces de acciones, que son registros de cómo los humanos interactúan con diferentes interfaces. Es como si WITARS hubiera estudiado miles de horas de videos de personas usando computadoras y hubiera aprendido a imitar sus movimientos. Exactamente. Y lo mejor es que WITARS puede aplicar este conocimiento a diferentes plataformas: web, móvil, escritorio. No importa, puede manejarlo todo. Increíble. Pero, ¿qué hay del razonamiento? ¿Cómo decide WITARS qué acciones tomar para lograr un objetivo? Ahí es donde entra en juego el razonamiento de sistema 2. Es un tipo de pensamiento deliberado, estratégico, que WITARS utiliza para descomponer tareas complejas en pasos más pequeños, analizar opciones y tomar decisiones informadas. Espera, sistema 2. Suena a algo que leería en un libro de psicología cognitiva. ¿Puedes explicarlo de una manera más digerible? Imagina que WITARS tiene que reservar un vuelo. No solo busca vuelos al azar, sino que analiza la instrucción, identifica las subtareas necesarias, buscar vuelos, seleccionar fechas, ingresar información, etc. Y luego ejecuta cada paso de manera lógica y eficiente. Ajá. Es como si WITARS tuviera un plan. Y lo siguiera paso a paso, como un humano resolviendo un problema complejo. Y todo esto con solo mirar una pantalla. Exacto. Y aún hay más. WITARS también tiene la capacidad de aprender de forma iterativa gracias a los traces reflexivos online. En esencia, esto significa que puede analizar sus propios errores, identificar patrones y ajustar su comportamiento para mejorar su rendimiento. Espera, estás diciendo que WITARS puede aprender de sus errores y volverse más inteligente con el tiempo, como una especie de autoaprendizaje. ¿Sí? Y esto es crucial para que WITARS pueda manejar situaciones imprevistas o tareas que cambian con frecuencia. Exactamente. Es como si tuviera un mecanismo de retroalimentación interno que le permite identificar áreas de mejora y ajustar su comportamiento. Increíble. Y hablando de mejora, el paper menciona que WITARS ha demostrado un rendimiento excepcional en varios benchmarks. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Los benchmarks son pruebas estandarizadas que evalúan el desempeño de los agentes GUI en diferentes tareas y escenarios. En este caso, WITARS se sometió a pruebas en más de 10 benchmarks, incluyendo Oswald y Android World. Y si no me equivoco, estos benchmarks son bastante exigentes. ¿Cómo se desempeñó WITARS? Los resultados fueron impresionantes. WITARS no solo logró completar las tareas con éxito, sino que también superó a otros modelos de agentes, incluyendo algunos que se basan en modelos de lenguaje de última generación como GPT-4. Espera, superó a GPT-4.
Eso es realmente sorprendente. Sí, en Osworld, Whitehurst logró un puntaje de 24.6 con 50 pasos, mientras que Cloud, un modelo de lenguaje bastante potente, solo alcanzó 22.0. Entiendo. Entonces, Withers no solo es innovador en su diseño, sino que también ha demostrado ser altamente efectivo en la práctica. Exactamente. Y esto abre un abanico de posibilidades en cuanto a aplicaciones potenciales. Hablemos de esas aplicaciones. ¿En qué áreas podría utilizarse Withers de manera efectiva? Bueno, una de las áreas más prometedoras es la automatización de tareas. Imagina que Withers pudiera encargarse de tareas repetitivas como completar formularios online, procesar datos en una hoja de cálculo o incluso reservar un vuelo. Eso sería increíblemente útil. Liberaría tiempo y recursos para que los humanos puedan enfocarse en tareas más creativas y estratégicas. Exactamente. Y no solo eso, Withers también podría ser utilizado para mejorar la accesibilidad a la tecnología para personas con discapacidades. ¿Cómo es eso? Al poder interactuar con la interfaz gráfica de forma autónoma, Withers podría ayudar a las personas con dificultades de movilidad o de visión a utilizar las computadoras de forma más fácil e independiente. Es decir, que Withers podría actuar como un puente entre la tecnología y las personas que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder a ella. Exactamente. Y además de estas aplicaciones, Withers también podría ser utilizado para mejorar la eficiencia de los procesos empresariales, personalizar las experiencias de usuario e incluso impulsar investigación en áreas como la interacción humano-computadora. Realmente tiene un potencial enorme. Ahora, volviendo al paper, me gustaría profundizar un poco más en el entrenamiento de Withers. ¿Puedes contarnos qué tipo de datos utilizaron para entrenar este modelo tan sofisticado? Por supuesto. El entrenamiento de Withers se basó en una combinación de datos de percepción, datos de acción y datos de razonamiento. Entiendo. ¿Puedes explicarnos cada uno de estos tipos de datos? Claro, los datos de percepción consisten principalmente en capturas de pantalla de GUI cuidadosamente etiquetadas con información sobre los elementos, su posición, su función y su descripción visual. Es como si le enseñaran a Withers a ver y comprender la interfaz gráfica. Interesante. ¿Y los datos de acción? Los datos de acción son registros de acciones reales que los usuarios realizan al interactuar con diferentes aplicaciones y sitios web. Estos registros, conocidos como traces de acciones, se procesan y se utilizan para entrenar a Withers en la ejecución precisa de acciones en diferentes plataformas. Es decir, que Withers aprende a imitar el comportamiento humano al interactuar con la interfaz gráfica. ¿Y qué hay de los datos de razonamiento? Para el entrenamiento en razonamiento se utilizaron dos enfoques principales: el enriquecimiento con tutoriales GUI y la estimulación con aumento de pensamientos. Tutoriales QI. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esto? Imagina millones de tutoriales que explican paso a paso cómo realizar diferentes tareas en diferentes aplicaciones, desde reservar un vuelo hasta editar un video. Estos tutoriales proporcionan una valiosa fuente de información sobre los patrones de razonamiento que los usuarios humanos utilizan al interactuar con la interfaz gráfica. Entiendo. Es como si Withers aprendiera a pensar como un usuario humano a partir de estos tutoriales. Y la estimulación con aumento de pensamientos. Esta técnica consiste en agregar pensamientos a los traces de acciones, explicando el razonamiento detrás de cada acción. Esto ayuda a Withers a desarrollar una comprensión más profunda de la relación entre la percepción, el razonamiento y la acción. Es como si le dieran a Withers una ventana a la mente del usuario, permitiéndole entender no solo qué acciones se realizan, sino también por qué. Fascinante. Y todo este entrenamiento se lleva a cabo de forma iterativa, ¿verdad? Exactamente. Withers se entrena continuamente con nuevos datos recopilados de sus propias interacciones con la interfaz gráfica. Es un proceso de aprendizaje constante que le permite mejorar su rendimiento y adaptarse a nuevas situaciones. Exactamente. Es un campo apasionante. Y Withers realmente nos ha dado mucho que analizar. Ahora, mencionaste la capacidad de Withers para aprender de sus errores a través de la afinación reflexiva. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo funciona este proceso? Me parece fascinante que un modelo pueda reflexionar sobre sus propias acciones. Es realmente una de las características más notables de Withers. Imagina que le pides a Withers que reserve un hotel online, pero comete un error. Digamos que selecciona una fecha incorrecta. En lugar de simplemente continuar con la tarea y generar un resultado erróneo, Withers se detiene y analiza que salió mal. ¿Cómo sabe que cometió un error? No es como si tuviera un humano supervisándolo en cada paso, ¿verdad? Exactamente. Aquí es donde la reflexión entra en juego. Withers utiliza toda la información que tiene disponible. La instrucción original, las acciones que ha realizado hasta el momento, el estado actual de la interfaz, para detectar la inconsistencia. Es como si tuviera una alarma interna que se activa cuando algo no cuadra. Fascinante.
Entonces, UTARS no solo ejecuta instrucciones a ciegas, sino que también evalúa su propio progreso y busca posibles errores. Así es. Y una vez que ha identificado el error, UiTARS busca en su biblioteca de conocimiento que ha adquirido a través de su entrenamiento contrastes de acciones y tutoriales para encontrar la acción correcta que debería haber tomado. Es decir, que UTARS no solo corrige el error puntual, sino que también aprende a evitarlo en el futuro. Exactamente. La afinación reflexiva es un proceso de aprendizaje continuo. Cada error y cada corrección hacen que UiTARS sea más inteligente y eficiente. Entiendo. Es como si UTARS tuviera un ciclo de retroalimentación constante que le permite optimizar su propio rendimiento. Y hablando de entrenamiento, mencionaste antes que UTARS se entrenó con tutoriales QUID. ¿Cómo se integran estos tutoriales en el proceso de aprendizaje? Los tutoriales QUID son una pieza clave del entrenamiento de UiTARS. Son como manuales de instrucciones que muestran cómo los humanos realizan tareas en diferentes interfaces. Al analizar estos tutoriales, UiTARS puede aprender la secuencia de acciones necesarias para completar una tarea, las descripciones de los elementos de la interfaz y, lo más importante, el razonamiento detrás de cada paso. Es como si UTARS observara a un experto realizar una tarea y tomara notas meticulosas de cada paso y cada decisión. Exactamente. Y al absorber el conocimiento de miles de tutoriales, UiTARS desarrolla una comprensión profunda de cómo los humanos interactúan con las interfaces gráficas. Esto le permite no solo imitar acciones, sino también replicar el proceso de pensamiento humano. Es decir, que UTARS no solo aprende a hacer, sino que también aprende a pensar como un usuario humano. Precisamente. Y esa capacidad de pensamiento es lo que le permite a UiTARS ir más allá de la simple ejecución de instrucciones y abordar problemas complejos que requieren adaptabilidad y razonamiento. Ahora, a pesar de todos estos avances, es importante ser realistas. Ningún modelo es perfecto. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que UTARS aún enfrenta? Si bien UiTARS ha demostrado un rendimiento excepcional, todavía hay áreas de mejora. Una de las limitaciones es la dependencia de grandes conjuntos de datos para el entrenamiento. UiTARS necesita una cantidad masiva de datos para alcanzar su nivel de precisión, lo que puede ser un desafío en términos de costo y disponibilidad. Claro. No todas las tareas tienen la misma cantidad de tutoriales o ejemplos disponibles. Exactamente. Otra limitación es la generalización. Aunque UiTARS puede dominar tareas específicas, todavía tiene dificultades para aplicar su conocimiento a situaciones completamente nuevas o interfaces muy diferentes a las que ha visto durante su entrenamiento. Es decir, que aún no alcanza la flexibilidad y la capacidad de adaptación de un humano. Así es. Y finalmente, la interpretabilidad de las decisiones de UiTARS es un área que requiere más investigación. A veces puede ser difícil entender por qué UiTARS toma una decisión en particular, lo que puede ser un obstáculo para la confianza y la adopción en ciertos ámbitos. Claro, la confianza en un sistema autónomo depende en gran medida de nuestra capacidad para comprender su lógica. Exactamente. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, UiTARS representa un avance significativo en el campo de los agentes Ui. Es un modelo en constante evolución y los investigadores están trabajando activamente para superar estos desafíos. Es emocionante pensar en lo que nos depara el futuro de los agentes Ui. Con modelos como UiTARS allanando el camino, estamos un paso más cerca de un futuro donde la tecnología sea realmente intuitiva, adaptable y accesible para todos. Y con esa reflexión concluimos nuestra inmersión en UiTARS. Espero que hayan disfrutado de este viaje al fascinante mundo de los agentes Ui. Hasta la próxima.